Bueno, entonces hoy vamos a empezar con los problemas del capítulo 7. Para resolver los problemas del capítulo 7, no solamente aplicamos todo lo que hemos visto en el capítulo 7, sino también lo que hemos visto en los anteriores capítulos. Ya les dije, a medida que vamos avanzando, tenemos más herramientas para resolver los problemas. Entonces, para resolver problemas del capítulo 7 entra todo lo que hemos visto en el capítulo 6 de trabajo y energía, entra lo que hemos visto en dinámica, dinámica circular, lo que hemos visto en dinámica lineal, lo que hemos visto en cinemática, es decir, entra todo lo que se ha visto en los anteriores capítulos, ¿ya? Ahora, en este capítulo 7, nosotros hemos visto tres tipos de choques, diremos así. Uno que son los choques completamente elásticos, en los cuales los cuerpos después del choque quedan separados y se cumple el principio de conservación de la energía y también el principio de conservación de la cantidad de movimiento. El segundo choque es el choque completamente inelástico. En ese choque los dos cuerpos después del choque quedan unidos o pegados y se mueven como si se tratara de un solo cuerpo, con la misma velocidad, ¿ya? En el choque inelástico hay pérdida de energía debido a que actúan fuerzas de rozamiento. Por lo tanto, no se cumple el principio de conservación de la energía en el choque inelástico. El único principio que se cumple es el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que es un principio más general. Y luego tenemos el tercer grupo de choques, que son los choques inelásticos, en los cuales hemos definido un coeficiente de restitución, que lo hemos representado con la letra E, ¿ya? Entonces, en ese tipo de choques siempre hay pérdida de energía y el valor de E va a estar comprendido entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, esos son choques inelásticos que los cuerpos realmente quedan separados después del choque, pero siempre hay una pérdida de energía, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora vamos a empezar con el problema número 77, que dice lo siguiente. A medida que resolvamos los problemas, van a ver ustedes cómo vamos aplicando los diferentes principios, ¿ya? Como así también lo que hemos visto en el capítulo 6, la ecuación general de la energía, el principio de conservación de la energía, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces voy a leer ahora el problema 77 que dice lo siguiente. Una bola, otra cosa antes de leer el problema. En la mayoría de los casos vamos a considerar el choque de dos cuerpos, ¿ya? Por lo tanto, a un cuerpo puede ser un auto, puede ser una esfera, puede ser un bloque, siempre lo vamos a representar con la letra A, y al otro cuerpo con la letra B, ¿ya? Y vamos a utilizar siempre y cuando se pueda la siguiente nomenclatura, ¿ya? BA1 es la velocidad de A antes del choque. B sub B1, la velocidad de B antes del choque. BA2, la velocidad de A después del choque. Y B sub B2, la velocidad de B después del choque. Y con MA, la masa de A, y con MB, la masa de B, ¿ya? Hay otro aspecto que también lo voy a señalar aquí. Establecemos nosotros el siguiente convenio de signos, ¿ya? El siguiente convenio de signos, ¿ya? Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, para nosotros la velocidad es positiva, ¿ya? Si se mueve hacia la izquierda, la velocidad es negativa, ¿ya? Esto es un convenio arbitrario, no es de que la velocidad sea negativa, sino que si nosotros asumimos positivo al lado derecho, entonces si se mueve al lado izquierdo, no lo podemos también dejar positivo, entonces lo asignamos el signo menos, ¿ya? Esto cuando tenemos en la dirección X horizontal, y cuando tenemos en la dirección Y, si se mueve hacia arriba, la velocidad positiva, ¿ya? Si se mueve hacia abajo, entonces velocidad negativa, que indica el sentido contrario, ¿ya? El signo menos indica sentido contrario del más, ¿no ven? Muy bien, entonces ese es el convenio que vamos a utilizar en este tipo de problemas. Entonces vamos a borrar
Nuevamente, ya mi pizarra está muy manchada. Ya. Entonces ahora sí voy a leer el problema y vamos a ir anotando los datos, que ya los tengo yo en la pizarra para ganar un poquito de tiempo. Entonces dice, una bola de 10 gramos. Yo puedo asumir que la bola de 10 gramos es la B o la A, no interesa. En este caso yo estoy asumiendo que la bola A. ¿Ya? Entonces, MA 10 gramos. Desliza con una velocidad de 20 centímetros por segundo sobre una superficie horizontal. Entonces, BA1, la velocidad de A antes del choque, 20 centímetros por segundo. Yo estoy asumiendo que A se está moviendo hacia la derecha, por eso lo estoy colocando el signo positivo, 20 centímetros por segundo. Voy a leer nuevamente. Entonces, una bola de 10 gramos desliza con una velocidad de 20 centímetros por segundo sobre una superficie horizontal lisa y choca de frente con otra de 30 gramos. Entonces, MB 30 gramos, que se mueve en dirección opuesta con velocidad de 10 centímetros por segundo. Entonces, si A se mueve hacia la derecha, para mí es positivo. B me dice que se mueve en sentido contrario. Entonces, la velocidad B sub B1 debe ser negativa. Por eso yo lo coloco aquí, el signo menos. ¿Ves? Por eso está aquí el signo menos. ¿Ya? Punto seguido. Si el choque es perfectamente elástico, hállese la velocidad de cada bola después del choque. Entonces, trata un choque completamente elástico. Por lo tanto, no va a haber pérdida de energía. Entonces, la energía cinética antes del choque va a ser igual a la energía cinética después del choque. Y también se va a cumplir el principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Entonces, aquí estamos representando antes del choque, A y B avanzan en sentido contrario. Después del choque, yo asumo arbitrariamente, yo estoy asumiendo que B rebota hacia la derecha y A rebota hacia la izquierda. Si me sale la velocidad de B después del choque, B sub B2 positiva, está correcto. Pero si me sale negativo, significa que B se mueve a la izquierda. Si de A me sale negativo, significa que se mueve hacia la izquierda. Si de A me sale positivo, significa que se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es aplicar el principio de conservación de la energía cinética. ¿Ya? Entonces decimos, la energía cinética inicial, que para nosotros es antes del choque, aquí es inicial y aquí es final. Entonces, la energía cinética inicial o antes del choque debe ser igual a la energía cinética final o después del choque. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir esta ecuación. Entonces digo, 1/2 de la masa de A por B sub A1 al cuadrado, más 1/2 de la masa de B, 1/2 de la masa de B por B sub B1 al cuadrado. Esa es la energía cinética de los dos, en este caso de las dos bolas antes del choque. Entonces, la energía cinética después del choque será igual a 1/2 la masa de A por B sub A2 al cuadrado, ¿ya? Más 1/2 la masa de B por B sub B2 al cuadrado. Entonces, ese es el principio de conservación de la energía cinética. Ahora, simplificamos el 1/2 que se encuentra en los cuatro términos, ¿ya? Ahora se hace lo siguiente. Este término, el primer término del lado derecho, lo traemos al lado izquierdo y lo vamos a agrupar con este. El segundo término del lado izquierdo lo llevamos al lado derecho y lo vamos a agrupar con el segundo término del lado derecho. Entonces, aquí en el lado izquierdo voy a tener MAB sub A1 al cuadrado. Esto viene con signo menos. Menos MAB A2 al cuadrado. En el lado derecho voy a tener MB B sub B2 al cuadrado menos
mb b sub b1 al cuadrado. Entonces yo voy a factorizar esta masa en el lado izquierdo. Entonces voy a escribir MA, abro un paréntesis, entonces me queda BA1 al cuadrado menos BA2 al cuadrado. Igual, en el lado derecho, factorizo la masa B, fíjense. Me queda B sub B2 al cuadrado y este término va con signo negativo. Como está factorizada la masa, entonces queda B sub B1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para resolver el problema o para encontrar el valor de A y el valor de B después del choque, tenemos que tener dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, les había dicho en la clase teórica que la solución de esas ecuaciones lo vamos a ver a través de un ejemplo, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos una ecuación que resulta de aplicar el principio de conservación de la energía cinética. Y vamos a tener otra ecuación de aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Pero, esta ecuación de la energía cinética es una ecuación cuadrática porque las velocidades están elevadas al cuadrado. Es una ecuación de segundo orden. Entonces, no resulta tan fácil resolver esas dos ecuaciones, ¿ya? Y para eso se recurre a una propiedad del álgebra, que es la diferencia de cuadrados, ¿ya? Ustedes lo saben mucho más que yo. Entonces, la diferencia de a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿ya?, es igual a menos b por a más b. Es decir, esa diferencia de cuadrados yo lo puedo separar en dos términos, ¿ya? Es una propiedad, digamos, un caso de factorización prácticamente. Voy a escribir más bonito. Entonces, la diferencia de a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b, ¿ya? Entonces, esta propiedad se utiliza para resolver este sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, voy a trabajar todavía con esta ecuación. Entonces, los dos términos que están aquí entre paréntesis son diferencias de cuadrados, ¿ya? Entonces, esa diferencia de cuadrados lo vamos a desarrollar. Y voy a escribir yo aquí MA, entonces tengo BA1 menos BA2, ¿no ve? Otro paréntesis, BA1 más BA2. Igual, en el lado derecho hago lo mismo. También voy a desarrollar esa diferencia de cuadrado. Entonces digo B sub B2, ¿ya?, menos B sub B1, paréntesis, otro paréntesis, B sub B2 más B sub B1, ¿ya? Entonces tengo yo desarrollado las dos diferencias de cuadrado. A esta lo vamos a llamar ecuación número 1, ¿ya? Ecuación número 1. Ahora, para obtener la ecuación número 2, aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces decimos, ¿ya?, la cantidad de movimiento inicial o antes del choque es igual a la cantidad de movimiento final o después del choque. La cantidad de movimiento que tiene un cuerpo es el producto de su masa por su velocidad, ¿ya? Entonces, antes del choque vamos a tener la masa de A por B sub A1 más la masa de B por B sub B1. Igual, después del choque, la masa de A por B sub A2 más la masa de B por B sub B2, ¿ya? Esa es la ecuación que representa el principio de conservación de la cantidad de movimiento. A esta lo voy a llamar ecuación 2 porque esa ecuación es muy útil, lo vamos a utilizar, vamos a ver posteriormente, ¿ya? Ahora, hago lo mismo que he hecho con la ecuación de la energía cinética. Entonces voy a traer este término aquí al lado izquierdo para agruparlo a este primero. El primero del lado derecho con el primero del lado izquierdo. El segundo término del lado izquierdo lo voy a llevar al lado derecho para agruparlo con el segundo del lado derecho. Entonces, nuevamente aquí factorizo yo la masa. Entonces digo, MA paréntesis B sub A1 menos B sub A2, ¿ya? Igual, en el lado derecho factorizo MB.
Entonces me queda paréntesis. B sub 2, esto va con signo negativo. B sub 1. ¿Ya? Y esta lo voy a llamar yo ahora ecuación 3. ¿Ya? Bueno, van a disculpar, me está haciendo un poco de frío. Aquí la ventana he abierto. Voy a poner mi chamarrita. Si no me voy a congelar. Muy bien, entonces una vez de que tenemos estas tres ecuaciones, ¿ya? El otro paso es dividir la ecuación 1 entre la ecuación 3, ¿ya? Entonces vamos a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 3. Entonces yo voy a borrar esto. Voy a borrar, ¿ya? Entonces voy a volver a escribir esta ecuación aquí más arriba. Entonces tengo MA B sub A1 menos B sub A2, paréntesis, B sub A1 más B sub A2, igual, MB B sub B2 menos B sub B1, paréntesis, B sub B2 más B sub B1. Esa es la ecuación 1, que lo estoy copiando yo más arriba. Entonces, ahora, esa ecuación 1 vamos a dividir miembro a miembro entre la ecuación 3, ¿ya? Entonces, miembro a miembro, entonces, en el lado izquierdo, en el lado derecho. En el lado izquierdo tengo MA, BA1 menos BA2. En el lado derecho tengo MB, B sub B2 menos B sub B1. ¿Eh? Esa es la ecuación 3. Entonces estamos dividiendo la ecuación 1 entre la ecuación 3. ¿Ya? Ahora voy a borrar esto hasta aquí. Entonces, al dividir la ecuación 1 en la ecuación 3, podemos ver de que se simplifica todo este término. ¿Ya? MA, BA1 menos BA2 en el lado izquierdo. En el lado derecho se simplifica todo ese término. MB, B sub B2 menos B sub B1. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda una ecuación muy sencilla, ¿no? Que es BA1 más BA2. ¿No? En el lado derecho me queda B sub B2 más B sub B1. ¿Ya? Ahora voy a trabajar con esta última ecuación. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a sustituir los datos que tenemos. ¿Ya? Entonces, BA1 para nosotros vale 20. Como estamos en el mismo sistema de unidades, es decir, la masa en gramos y la velocidad en centímetros por segundo, no voy a hacer ninguna conversión de unidad. Entonces, BA1 vale 20. 20. Más BA2, igual. B sub B2 no conocemos. ¿Ya? Pero B sub B1 conocemos, que vale menos 10. Entonces escribo menos 10. Ahora, este menos 10 viene aquí a sumar al lado izquierdo. Entonces voy a tener 30 más BA2 igual a B sub B2, ¿no ves? O dando la vuelta, B sub B2 va a ser igual a BA2 más 30. ¿Ya? Esta ecuación lo llamamos 4 y es la primera ecuación para resolver nuestro sistema. Ahora, necesito otra ecuación también con dos incógnitas, la incógnita B sub B2 y BA2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ya? Se reemplaza datos en la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, en la ecuación 2 voy a reemplazar todos los datos que tengo. MA bien vale 10. Entonces, coloco 10 por BA1. BA1, 20. 20. Más MB vale 30. Y B sub B1
vale menos 10. Entonces coloco menos 10 entre paréntesis. Igual, MA otra vez vale 10 BA2 más MB 30 B sub B2. Entonces, he sustituido datos en la ecuación 2, ¿ya? Ahora ya voy a borrar todo esto porque esto ya no lo necesito. Entonces, voy a trabajar ahora con esta ecuación. Desde aquí tengo 10 por 20 son 200 positivo. Aquí más por menos son 300 negativo. Entonces, menos 300 más 200 me queda menos 100. Igual, allá me queda 10 BA2 más 30 B sub B2. Ahora simplificamos un 0. 0, 0, 0. Entonces me queda menos 10 igual BA2 más 3 B sub B2. ¿Ya? Y esta ecuación lo llamamos 5. Entonces ahora hemos reducido a dos ecuaciones lineales. ¿Ya? La ecuación 4 y la ecuación 5 son ecuaciones lineales con las mismas incógnitas, B sub B2 y B sub A2. Entonces ahora yo puedo resolver mi sistema con cualquiera de los métodos que lo sé. Igualación, sustitución, sumas y restas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sustituir la ecuación 4 aquí en la ecuación 5. Entonces, en vez de B sub B2, voy a colocar la ecuación 4. Entonces tengo, fíjense, menos 10 igual BA2 más 3, abro paréntesis, en vez de B sub B2, coloco BA2 más 30. Entonces tengo menos 10 igual BA2 más 3BA2 más 3 por 3, 90. ¿Ya? Este 90 lo traigo al lado izquierdo, viene con signo menos, entonces voy a tener menos 100 igual. Y aquí 3 más 1, 4 BA2. ¿Ya? Finalmente, piensen, de esa última ecuación voy a borrar nuevamente. O sea, tengo que borrar porque no me queda otra, ¿ya? Mi pizarrita es muy pequeña. Entonces, si yo despejo de aquí BA2, voy a tener menos 100 entre 4, que va a ser igual a menos 25. Entonces, encontramos que el valor de BA2 es igual a menos 25 centímetros por segundo. ¿Ya? Como nos sale menos, significa que la bola A, después del choque, se mueve hacia la izquierda. Lo que hemos supuesto está correcto. Entonces, la bola A rebota y se mueve hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque su valor nos sale negativo. El valor de B sub B2, entonces de la ecuación 4. Entonces B sub B2 es igual a BA2, pero BA2 es menos 25 más 30. Menos 25 más 30 es 5 positivo. Entonces la velocidad de B después del choque es positiva, igual a 5 centímetros por segundo. ¿Qué significa eso? Que B después del choque se mueve hacia la derecha. Entonces lo que hemos supuesto está correcto. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora borramos y nos vamos al segundo problema. Vamos a hacer otro más de choque completamente elástico. Ahora vamos a volver atrás. Al 7,4.
tenemos un péndulo, que no es nada más que una esfera colgada de una cuerda o de un hilo. Y aquí tenemos un carrito que se mueve hacia la derecha. Entonces, esto lo vamos a representar con A. Y lo vamos a representar con B. Ahora vamos a leer el problema y vamos a anotar los datos y vamos a interpretar. El problema dice lo siguiente: el carrito de la figura, que es la que está en la pizarra, de masa MA igual a 3 kilos, ¿ya? Entonces, aquí te lo voy a anotar. La masa del carrito igual a 3 kilos. El carrito de la figura de masa MA igual a 3 kilos se mueve con una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Entonces, BA1 es igual a 4 metros por segundo, ¿ya? Entonces, aquí sí tenemos B sub A1, que es igual a 4 metros por segundo. Y golpea contra el péndulo de masa MB igual a 5 kilos. Entonces, para nosotros el péndulo es la esfera del péndulo, ¿ya? Que lo estoy representando con B. Entonces yo puedo decir cuerpo A, que es el carrito, cuerpo B, que es la esfera del péndulo, ¿ya? Entonces me dice que MB, la masa de la esfera, es 5 kilos, ¿ya? Golpea contra el péndulo de masa MB igual a 5 kilos y longitud 1 metro. La longitud es 1 metro, ahorita lo vamos a representar. Longitud 1 metro. Punto seguido. Como resultado de la interacción, el péndulo se aparta un ángulo θ de su posición de equilibrio. Punto seguido. Calcular el valor de este ángulo, suponiendo que el choque fue totalmente elástico. ¿Ya? Entonces, el problema nos dice que, bueno, inicialmente el péndulo o la esfera está en reposo, en su posición de equilibrio. El carrito avanza hacia la derecha con una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces el carrito lo choca al péndulo y el péndulo sale disparado hacia la derecha, ¿ya? Y nos dice que se desvía un ángulo θ de la posición de equilibrio. Entonces nosotros vamos a considerar que se ha desviado hasta aquí, ¿ya? Entonces se ha desviado hasta ahí. Entonces el ángulo θ es este. Ahora, vamos a considerar que el péndulo alcanza su máxima altura y luego comienza a oscilar. Entonces aquí está el centro de gravedad o el centro de masa. Entonces yo voy a trazar así una horizontal hacia allá, ¿ya? Entonces, fíjense, la altura que ha subido desde la posición de equilibrio hasta alcanzar el ángulo θ, lo representamos con H, ¿ya? Altura H. H. ¿Ya? Entonces, analicemos nuevamente. Antes del choque, la velocidad de B es cero. Entonces, yo coloco aquí B sub B1 es cero. Después del choque, ¿ya? Este péndulo va a salir con una velocidad B sub B2. Y el carrito puede continuar, digamos, se produce el choque, el carrito puede ser que siga avanzando hacia la derecha, o puede ser que rebote, ¿ya? En este caso, nosotros, vamos a suponer
lo más práctico es de que el carrito rebote. ¿Por qué? Porque la masa del carrito es 3 kilos y la masa del péndulo es 5 kilos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a considerar que después del choque, aquí estoy representando yo al carrito, ¿ya? Este es el carrito A, asícito. Entonces, después del choque, estoy considerando que el carrito rebota, ¿ya? Es decir, el carrito se me va a mover en esa dirección, con una velocidad v sub a 2, ¿ya? Entonces, si me da el valor negativo de A, significa que A se mueve a la izquierda. B ya sabemos que se va a mover hacia la derecha, por algo nos está pidiendo el ángulo que se desvía de la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, B se desvía hasta este punto. En este punto, la velocidad final de B es 0. ¿Ya? Y de ahí empieza a oscilar. Bueno, ¿qué es lo que nos pide? El ángulo θ. Esta longitud, fíjense, esta longitud de la cuerda vale 1 metro. ¿Ya? Ahora, esta altura que hay entre H y el punto donde está sujetada la cuerda, lo voy a representar con la letra Z. Fíjense, toda esta altura con la letra Z. Entonces, ahora se me forma aquí un triángulo rectángulo, fíjense, el lado adyacente es Z y la hipotenusa es L. Entonces, si yo conozco L y Z, puedo encontrar ese ángulo. Entonces, yo aplico la función coseno. Entonces, digo, el coseno de θ es igual al lado adyacente Z sobre la hipotenusa L. ¿Ya? Pero fíjense, de la figura Z es igual a L menos H. De aquí hasta aquí es la longitud L. Entonces, Z es L menos H. ¿Ya? Z es L menos H, dividido L. Entonces, si yo encuentro el valor de H, es decir, la altura que ha subido el péndulo después del choque, yo puedo calcular el ángulo θ. Entonces, nuestro problema radica en encontrar el valor de H. Y para eso tenemos que aplicar todos los principios que hemos visto en este tema y lo que hemos visto en los anteriores temas, porque aquí también vamos a aplicar el principio de conservación de la energía. Muy bien. Nuevamente me dice que se trata de un choque completamente elástico. Entonces se cumplen los dos principios. El principio de conservación de la energía cinética y el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces ahora voy a tratar un poco ya de resumir más mis ecuaciones y simplificar un poco el problema. Ustedes tienen que volverlo a resolver con más calma y en forma más detallada, ¿ya? Entonces voy a aplicar en primer lugar el principio de conservación de la energía cinética. Entonces, energía cinética inicial es igual a energía cinética final o después del choque, ¿ya? Entonces, fíjense, antes del choque, el bloque B está en reposo, no tiene energía cinética. Entonces, la única energía cinética que hay es la de el carrito, que va a ser MA B sub A1 al cuadrado, igual. Después del choque, los dos se van a mover con velocidades diferentes. Por lo tanto, vamos a tener energía cinética de los dos. 1/2 de MA por B sub A2 al cuadrado, más 1/2 de MB por B sub B2 al cuadrado. Entonces, esa es la ecuación del principio de conservación de la energía cinética. 1/2, 1/2, 1/2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este término lo vamos a traer aquí al lado izquierdo y lo vamos a agrupar con este término del lado izquierdo. Entonces, factorizamos la masa, abrimos paréntesis, BA1 al cuadrado menos BA2 al cuadrado, ¿ya? Esto es igual directamente a MB B sub B2 al cuadrado. ¿Ya? Aplicamos la diferencia de cuadrado. Entonces voy a escribir MA paréntesis B sub A1 menos B sub A2, otro paréntesis B sub A1 más B sub A2. Igual en el lado derecho dejemos tal como está. MB B sub B2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces esta es nuestra ecuación número
1. Ahora, vamos a escribir la ecuación. Aquí yo lo voy a hacer, aquí abajo, ¿ya? Entonces, la cantidad de movimiento P inicial es igual a P final. Entonces tengo MA B sub A1 igual MA B sub A2 más MB B sub B2. Traemos este término aquí al lado izquierdo. Entonces tengo MA factorizo B sub A1 menos B sub A2 igual MB B sub B2, ¿ya? Entonces, ahora tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 3. Entonces, escribo aquí la ecuación 3. ¿Ya? Entonces digo, MA B sub A1 menos B sub A2. Aquí tengo MB B sub B2. ¿Ya? Entonces ahora simplificamos esto con esto con esto y esto con... ¿Qué es lo que me queda? Me queda que BA1 más BA2 es igual a B sub B2. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuación, lo voy a encerrar así entre cuadradito. Y lo voy a llamar esta mi ecuación 4. Ahora, ¿de dónde obtenemos la ecuación 5? Entonces, ahora reemplazamos datos aquí en la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, en vez de MA, tenemos la masa de A que vale 3. 3. BA1. ¿Ya? BA1 vale 4. Entonces digo 3 por 4. ¿Ya? 3 por 4 igual. MA 3. BA2. MB 5. B sub B2. ¿Ya? Entonces, de esta forma tengo yo ahora mi ecuación 5. Mi ecuación 5. Entonces, ahora ya tengo las dos ecuaciones lineales, la 4 y la 5, que lo vamos a resolver de la siguiente manera. Entonces, voy a sustituir la ecuación 4 en la 5. Entonces, aquí tengo 3 por 4, 12, igual 3BA2 más 5, en vez de B sub B2 tengo BA1, pero ¿cuánto vale BA1? BA1 vale 4. Entonces digo 4 más BA2. Finalmente tengo 12 igual a 3BA2 más 5 por 4, 20 más 5 BA2. ¿Ya? Entonces tengo aquí, viene 12 menos 20, me queda menos 8 en el lado izquierdo, y en el lado derecho me queda 8 veces BA2. ¿Ya? Este marcador ya está para las cachas. Entonces voy a sacar otro marcador. Un azul. Entonces aquí me queda menos 8 igual a 8 BA2. De aquí despejamos BA2 y es igual a menos 1 metro por segundo. ¿Ya? Entonces, la velocidad de A del carrito me sale negativa. Significa que el carrito rebota hacia la izquierda. ¿Ya? Pero ahora a mí lo que me interesa es la velocidad B sub B2. ¿De dónde lo encuentro? De la ecuación número 4. ¿Ya? Entonces, de la ecuación número 4 vamos a calcular nosotros el valor de la velocidad del péndulo después del choque, que es la que me interesa. ¿Ya? Entonces, a partir de la ecuación 4, B sub B2 es igual, dice, ¿ya? A BA1. BA1 vale 4. Más BA2, pero BA2 es menos 1. Entonces, 4 menos 1. Esto es 3 metros por segundo. Entonces, la velocidad del péndulo
o de la esfera o del cuerpo B después del choque es positiva. 3 metros por segundo. Significa que B sale hacia la derecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos para determinar el valor de H? Aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Entonces, para eso, nuestro nivel de referencia es la posición de equilibrio del péndulo. Entonces, este es nuestro nivel de referencia. ¿Ya? Entonces, ahora fíjense, después del choque, el péndulo adquiere esta velocidad y por lo tanto va a tener una energía cinética. Entonces, esa energía cinética se va a ir convirtiendo en energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque cuando llega a este punto, ¿ya? Va a alcanzar la altura máxima para este ángulo θ que estamos buscando. Y cuando alcance la altura máxima, esta velocidad del péndulo se vuelve cero. Y de ahí va a caer y va a empezar a oscilar. ¿Ya? Entonces, si nosotros le llamamos, fíjense, a ver dónde tengo mi reloj. Si yo llamo aquí el punto 1, ¿ya? Y aquí llamamos el punto 2, entonces la energía mecánica en el punto 1, ¿ya? La energía mecánica en el punto 1 debe ser igual a la energía mecánica en el punto 2. En el punto 1 no hay resorte, no hay energía potencial elástica, no hay altura, no hay energía potencial gravitacional. Entonces, en el punto 1, la única energía es cinética, que va a ser 1/2 de la masa de B por B sub B2 al cuadrado. Esa es la energía total en el punto 1. En el punto 2 no hay resorte, no hay energía potencial elástica, no hay velocidad, porque aquí la velocidad se hace cero. Y la única energía que es gravitacional mgh. Entonces decimos mvg por h. ¿Ya? Y a partir de esa ecuación recién es lo que vamos a encontrar nosotros. Voy a borrar ahora ya todo esto, porque esto ya no me interesa. Está manchando, ya me empieza. Entonces ahora simplificamos mb con mb. Y de aquí despejo yo h. Entonces h va a ser igual a 1/2 B sub B2 al cuadrado dividido G. Reemplazando valores. 1/2, la velocidad es 3 al cuadrado. Dividido 981. Dividido el valor de la aceleración de la gravedad, 981. Y esto a ver cuánto me sale. Entonces tenemos 9 por 0,5, 4.5. 4.5 dividido 981. Igual. Se nos sale 0.45. Yo lo voy a redondear a 0.46. Nos va a salir un poquito más. Ya cuando estamos calculando un ángulo, el resultado no va a ser el mismo si utilizo yo 2, 3 o 4 decimales. Siempre va a variar en 1 grado o más o en 1 grado menos. ¿Ya? Entonces, en este caso yo estoy redondeando a 0.46 metros. Entonces, como ya sé el valor de h, me vengo a esta ecuación. Entonces digo, el coseno del ángulo θ es L menos h. ¿Cuánto vale L? Vale 1 metro. ¿No? Entonces digo, 1 menos 0.46 dividido 1. ¿No? Todo esto está en metros con metros se va. Y a partir de aquí encontramos el valor del ángulo. ¿Ya? 1 menos 0.46, sacamos shift, coseno a la menos 1, y me sale 57,3. El resultado está redondeado a 57 grados. Muy bien, entonces con eso está terminado este segundo problema y vamos a hacer uno más. A ver, nos queda todavía una media hora, un poquito más. Entonces vamos a hacer un problema con movimiento en 2 direcciones. Voy a pasar al 7.14.
Entonces, el problema 714 es el choque de dos discos. Pues voy a hacer la representación antes y después del choque. ¿Ya? El eje Y, el eje X. Bueno, ese es el dibujo aproximado. Voy a leer ahora el problema. Dice lo siguiente. Un disco de jockey B permanece en reposo. Entonces yo estoy representando aquí el disco B que está en reposo. Por lo tanto, su velocidad antes del choque va a ser 0. B sube 1 es 0. ¿Ya? Entonces permanece en reposo sobre una superficie horizontal de hielo lisa y es golpeado por un segundo disco A. ¿Ya? Entonces, que inicialmente se estaba moviendo con una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, la velocidad del disco A, que yo estoy suponiendo que se mueve hacia la derecha, lo voy a anotar aquí. La velocidad del disco A antes del choque es 30 metros por segundo y se mueve horizontalmente. Vamos a considerar que inicialmente se está moviendo A sobre el eje X simplemente. ¿Ya? Entonces, A se mueve sobre el eje X. Voy a seguir leyendo que inicialmente se estaba moviendo con una velocidad de 30 metros por segundo y que es desviado 30 grados de su dirección inicial, como se muestra en la figura. Entonces, después del choque, A sale disparado hacia arriba con un ángulo de 30 grados respecto a su dirección inicial o respecto al eje X. ¿Ya? Punto seguido. El disco B adquiere una velocidad que forma un ángulo de 45 grados. Entonces, esta velocidad de B después del choque que estamos representando con B sube 2 forma un ángulo de 45 grados con el eje X o con la dirección inicial de la velocidad de A. ¿Ya? Punto aparte.
Inciso A, dice, calcúlese la velocidad de cada disco después del choque, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular en el inciso A la velocidad VA2 y la velocidad V sub V2, ¿ya? En el inciso B hay una pregunta. Nos dice, ¿es el choque perfectamente elástico? Entonces, aquí tenemos que responder con sí o con no, ¿ya? O es o no es el choque perfectamente elástico. Entonces, voy a escribirlo, dice, es el choque perfectamente elástico, ¿ya? Es el choque perfectamente elástico. Entonces, ya aquí tenemos que responder con sí o con no, ¿ya? Si es elástico, sí. Si no, no. Para saber si un choque es completamente elástico, la energía cinética antes del choque debe ser igual a la energía cinética después del choque. Si no son iguales, entonces el choque no es perfectamente elástico. ¿Por qué? Porque ha debido haber una pérdida de energía. En este caso ya sabemos la respuesta. No es un choque perfectamente elástico, pero lo vamos a demostrar calculando la energía antes y después del choque, ¿ya? Entonces, si no es así, ¿qué fracción de la energía cinética inicial del disco A se pierde? Entonces, aquí sí yo voy a volver a colocar el inciso B. Nos piden la fracción, ¿ya? Después ya voy a explicar cómo se calcula esa fracción. Entonces, analicemos el problema. Tenemos un disco B que está en reposo sobre el eje X, ¿ya? Sobre una línea horizontal. El disco A avanza con una velocidad V sub A1 de 30 metros por segundo. Se produce el choque. Después del choque, A sale desviado 30 grados y B 45 grados. VA2, la velocidad de A después del choque, y V sub V2, la velocidad de B después del choque, ¿ya? Entonces, como este choque es inelástico, entonces no se cumple el principio de conservación de la energía cinética, ¿ya? Entonces, ¿qué aplicamos? El principio de conservación de la cantidad de movimiento. Pero cuando tenemos movimiento antes o después del choque en dos direcciones, entonces tenemos que aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento en la dirección X y luego en la dirección Y, ¿ya? Es decir, que este principio se va a cumplir tanto en la dirección X como en la dirección Y, ¿ya? Entonces, para la dirección X, bueno, antes voy a hacer la siguiente suposición, ¿ya? Como no nos da ningún dato de la masa, vamos a considerar que los dos discos son de un juego de jockey, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tener el mismo tamaño y tienen que tener la misma masa. Entonces, para nosotros, MA es igual a MB y directamente es igual a M, ¿ya? Entonces, con M representamos la masa. Entonces, M y M, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora, para la dirección X, para la dirección X. Entonces, vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento para la dirección. En la dirección X, el disco B está en reposo, no tiene cantidad de movimiento. Entonces, la única cantidad de movimiento es de A. Entonces, escribo yo M, no voy a colocar ya MA porque es la misma masa. Entonces, M por B sub A1. Igual, en la dirección X, después del choque, la velocidad de A va a tener dos componentes. Una componente en la dirección X que va a ser BA2 coseno de 30 y otra componente vertical hacia arriba que va a ser BA2 seno de 30. Lo mismo, la velocidad de B después del choque, B sub B2 tiene una componente en la dirección X que es B sub B2 coseno de 45 y otra componente negativa porque es hacia abajo que va a ser B sub B2 seno de 45. Entonces, la componente horizontal de A después del choque, vamos a tener M BA2 coseno de 30 grados, ¿ya? Más la masa del bloque, perdón, la masa del disco B,
por la componente de la velocidad en la dirección X, que va a ser B sub V2 coseno de 45 grados. Entonces ahora de esa ecuación simplificamos la masa. Masa, masa, masa. Entonces me queda, fíjense, en vez de BA1 yo reemplazo 30. Entonces BA1 vale 30. Igual, BA2. BA2 coseno de 30 más B sub B2. Entonces tengo aquí una ecuación con dos incógnitas. ¿Ya? No conozco BA2 y tampoco conocemos B sub B2. Ahora aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento en la dirección Y. Entonces digo, para la dirección Y. Entonces, para la dirección Y. Fíjense, en la dirección Y, antes del choque, no se mueve ningún disco hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? El disco A la derecha y B está en reposo. Entonces, en la dirección Y, la cantidad de movimiento del disco A y del disco B es 0. ¿Ya? La cantidad de movimiento después del choque en la dirección Y. Entonces, tengo MA, la masa de A, por la velocidad de A, ¿ya? Por la componente de la velocidad A2 en la dirección Y. Entonces voy a tener BA2 seno de 30. BA2 seno de 30. ¿Ven? Ahora, la componente de B después del choque es hacia abajo, es negativa. Entonces por eso coloco el signo menos. Entonces B sub B2 seno de 45. Entonces tengo M B sub B2 seno de 45. ¿Ya? Ahora, la masa se simplifica. Entonces, este término lo traigo aquí al lado izquierdo. Entonces voy a tener B sub B2 seno de 45 igual a este. O este lo traigo izquierdo y este al lado derecho. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces me va a quedar lo siguiente. BA2 por el seno de 30. Pero el seno de 30 es un medio. Fíjense. El seno de 30 es un medio o 0,5. Entonces va a quedar igual B sub B2 seno de 45 grados. Finalmente de aquí despejo yo BA2, este 2 va a multiplicar. Entonces tengo 2 B sub B2 seno de 45 grados. Y esta es mi ecuación número 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir esta ecuación 2 en la ecuación 1. Es decir, todo esto lo voy a sustituir ahí. Entonces voy a tener 30 igual. En vez de BA2, entonces en vez de BA2 tengo 2 B sub B2 seno de 45 grados. Continúo por el coseno de 30 más B sub B2 por el coseno de 45 grados. Factorizamos ahora el valor de B sub B2. Entonces, paréntesis, me queda aquí 2 seno de 45 coseno de 30 más coseno de 40. Finalmente de aquí despejo yo el valor de B sub B2 y voy a tener en el numerador 30 dividido 2 seno de 45 coseno de 30 más coseno de 40. Y de esa forma encontramos el valor de la velocidad del disco B después del choque. ¿Ya? Entonces me sale, a ver, 2 por seno de 45.
por el coseno de 30 más el coseno de 45. Eso lo voy a llevar al numerador y lo multiplico por 30. Igual, me sale 15,5. ¿Ya? Entonces, la velocidad del disco B después del choque es 15,5 metros. ¿Ya? Ahora voy a calcular la velocidad de A de la ecuación 2. Lo vamos a borrar, ya no lo necesitamos. Entonces, de esta ecuación 2, BA2 va a ser igual a 2 veces B sub B2, que vale 15,5, ¿ya? Seno de 45. Entonces, el valor de BA2, lo voy a utilizar todos los decimales, por 2 por el seno de 45. Igual. Eso me sale 22,96, perdón, 21,96, que lo vamos a redondear a 22. Entonces, tengo respondido el inciso A. La velocidad de A, 22 metros por segundo, y la velocidad de B después del choque, 15,5 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo voy a colocar el otro valor. Entonces, tengo los dos valores de la velocidad. En el inciso B, la primera pregunta es si es el choque perfectamente elástico, nos pregunta. Entonces decía, para saber si el choque es perfectamente elástico, calculamos la energía cinética antes y después del choque. ¿Ya? Entonces lo voy a llamar yo antes del choque. Entonces, antes del choque, la energía cinética inicial. El disco B está en reposo, no tiene energía cinética antes del choque. Entonces, el único que tiene es el disco A. Entonces, la energía cinética va a ser 1/2 de M por B sub A1 al cuadrado. Esto va a ser 1/2 de M. La velocidad de A antes del choque es 30. Entonces tenemos 30 al cuadrado, 3 por 3, 9, 900 entre 2, 450. En función de la masa, ¿ya? Entonces la energía cinética total antes del choque es igual a 450 veces la masa. Ahora vamos a calcular la energía cinética después del choque. Después del choque. Entonces, si después del choque la energía cinética me sale 450, entonces el choque es perfectamente elástico. Si me sale mayor no va a salir nunca. Pero si me sale menor, entonces no es un choque completamente elástico. Entonces, la energía cinética final va a ser igual a 1/2. Ya, la energía cinética final va a ser la energía cinética de A más la energía cinética de B. La energía cinética de A va a ser 1/2 de la masa por BA2 al cuadrado. Y la energía cinética de B va a ser 1/2 de la masa por B sub B2 al cuadrado. Entonces estoy factorizando yo 1/2 de la masa. Entonces aquí me va a quedar B sub A2 al cuadrado más B sub B2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 1/2 de la masa. Aquí tengo 22 al cuadrado más 15,5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora voy a tener 22 al cuadrado
más 15.5 al cuadrado, eso dividido 2. Y me sale 362 M. Entonces, la energía cinética antes del choque es 450 M. La energía cinética después del choque es 362. Entonces, hay una pérdida de energía. Por lo tanto, respondemos aquí en el inciso B, el choque no es perfectamente elástico. ¿Ya? El choque no es perfectamente elástico. ¿Por qué? Porque la energía cinética final es menor. ¿Ya? Entonces, calculamos ahora la energía que se pierde o energía perdida. ¿Ya? E sub P igual energía que se pierde. Que también a veces lo representa con delta E. Entonces, la energía perdida es la energía cinética inicial menos la energía cinética final. ¿Ya? Entonces, para no confundir, entonces yo voy a representar con delta E. Entonces, la energía perdida, estoy representando, ¿por qué? Porque es una diferencia. La energía cinética inicial menos la energía cinética final. Entonces, delta E, P yo lo estoy llamando. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 88 veces la masa. ¿Por qué? Porque 450 menos 362 es 88 veces la masa. Finalmente, para calcular la fracción, ¿ya? Para calcular la fracción, entonces se divide la energía que se pierde entre la energía cinética inicial. ¿Ya? Entonces vamos a tener 88 veces la masa sobre 450 veces la masa. Entonces, esta masa con esta masa se cancela, ¿ya? Y esta fracción sale 0,196, ¿ya? Entonces, la respuesta es de que la fracción de la energía que se pierde es 0,196. Si es que nos piden porcentaje, ¿ya? ¿Qué tanto por ciento se pierde de la energía? Entonces, multiplicamos esto por 100. Entonces, al multiplicar por 100 va a ser 19,6%. Entonces, la energía que pierde el disco A después del choque es aproximadamente 19,6%, o colocamos directamente 0,196. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos, aquí vamos a terminar la clase. Vamos a continuar con la resolución de los problemas el jueves. Es decir, el jueves voy a tratar de hacer unos 3 problemas más. Y con eso damos ya por terminado también el capítulo 7, ¿ya? Aquí voy a parar la grabación.